o cumples con las normas de sustentabilidad internacional o ni siquiera van a venir a conocer tu edificio. O sea, que mejor ahora que dentro de 2 años. Tremenda falla de diseño y de conciencia. Como dice el dicho, lo barato te sale caro. Joder. 50 edificios, ¿eh? Por eso lo importante de asesorarse de los profesionales siempre. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Smart con Elena Berrón. Hoy vamos a estar hablando de todo el segmento de oficinas en México, cómo ha estado, cómo ha ido cambiando en los últimos años, cuáles son las tendencias. Y para ello tenemos a un súper invitado con todos nosotros, que conocemos muy bien, que es gran amigo también, súper profesional, y es Luis Méndez, presidente de Coldwell Banker Commercial y presidente actual del ISEI. Hola, Luis. Hola, Elena, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y estar con nosotros. La verdad es que nos hace mucha ilusión y vamos a hablar de un tema del que todavía no hemos tratado en este podcast. Entonces hemos traído al mejor, me queda clarísimo. Y es un tema que a mí me apasiona y me llena de alegría poder compartir con ustedes esta tarde. Qué bien, estoy segura que todos vosotros vais a aprender muchísimo en este episodio. Pero Luis, antes de entrar al tema, cuéntanos un poco tu experiencia en el sector inmobiliario, cuánto llevas aquí, por qué te enfocaste en los segmentos en los que estás. Son 33 años dedicados a la venta y renta de oficinas en el país, principalmente en la Ciudad de México, pero también he tenido operaciones en Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Y fue una cuestión sumamente fortuita. La verdad es que, como algunos de ustedes saben, yo me dedico, estudié Derecho, soy licenciado en Derecho y mi pasión es la música. Durante mis años de estudiante yo me dedicaba a componer música, a tratar de colocar mis canciones. ¿Y qué tocabas? Piano y guitarra. Muy yo soy bien. Cantautor. Pero cuando terminé mi carrera, fui a buscar trabajo de abogado en un grupo inmobiliario. Ajá. Y cuando ya me habían dado la fecha de entrada, fortuitamente me encontré al dueño del grupo en el elevador y era el padre de unos buenos amigos míos, Sare Grupo Inmobiliario, y ahí fue que fortuitamente don Dionisio me dijo, oye, mejor en lugar de dedicarte a la abogacía en el jurídico, tú deberías de ser broker, te veo perfil de broker. Me vio todo desorientado y como me vio tan espantado, me dijo, mira, prueba 6 meses y si no te gusta, no te preocupes, ahí estará el espacio en el jurídico. Y ese fortuito encuentro pues me llevó a encontrar mi pasión profesional que ha sido ser broker inmobiliario. Ahora, ¿cómo fue que me dediqué a las oficinas? Pues la verdad es que ese grupo inmobiliario acababa de firmar un joint venture con una de las firmas más importantes del mundo, que es CBRE. En aquel momento se llamaba CB Commercial en México. Sí. Y llegó el que fue mi primer jefe, un americano de nombre Tom Boyd, y me entrevistó y me dijo, bueno, ¿en qué segmento del real estate te quieres dedicar? Dije, ¿cómo que tengo que elegir? Me dijo, sí, tú tienes que hacerte famoso y especializarte en un segmento. Me dijo, ¿quieres industrial, comercial, land banking? Y fortuitamente se me ocurrió decir oficinas. Me dijo, ok, y siendo oficinas, ¿de qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado del tenant, del ocupante, o del lado de los propietarios del listing? Y yo creí que era una broma, y le dije, ¿es en serio? ¿Tengo que elegir? Me dijo, sí, especifica. Y también fortuitamente se me ocurrió decirle, pues, del lado del propietario del listing. En ese momento sacó su agenda y me dijo, te vas a ir a la ciudad de Atlanta, Georgia, por una semana con un grupo de jóvenes que lo que van a especializarse es cómo representar los intereses de los propietarios en una metodología probada y muy especializada para que tú, Luis, te vuelvas el mejor en México representando propietarios. Y desde entonces encontré la pasión de representar los intereses de los propietarios y me dijo, algún día tú debes de serte famoso en México por representar los mejores edificios de oficinas en el país. Pues después de este podcast vas a ser un poquito más famoso, porque famoso ya eres. O sea, ese ya le tenemos en check. Y una pregunta, porque yo no sabía que te habías capacitado en Estados Unidos. ¿Viste mucha diferencia entre Estados Unidos y México? La verdad es que hoy debemos de estar muy orgullosos los mexicanos de que la práctica inmobiliaria está al nivel y calidad de las primeras potencias del mundo. Muy bien. Y así por curiosidad, antes de entrar al tema, ¿cómo acabaste en Coldwell Banker? Fíjate que después de 20 años, 8 meses de trabajar para aquella firma y por nuestro amigo en común, Philip Hendricks,
que le mandamos un saludo. Sí, Coldwell Banker Residencial está cumpliendo, Coldwell Banker Affiliates, como se llama la marca, está cumpliendo 25 años en el país en este año. Y durante 10 años, 2 veces por año, Philip me invitaba a desayunar y me decía, vamos a abrir la división comercial, vamos a abrir la división comercial. Okay. Y yo no me animaba, pero llegó un momento que sentí que mi ciclo se había cumplido en la otra empresa y tomé la invitación de Philip y decidimos aventurarnos a abrir la división commercial, de Coldwell Banker Commercial. Así es que me animé e invitamos a un grupo de brokers de otras firmas y hace 15 años justo tomé la decisión de independizarme, de hacerme socio presidente de Coldwell Banker Commercial y con 5 brokers abrimos esta área especializada en la representación de propietarios en México. Pues enhorabuena, porque sí es un paso grande y una responsabilidad grande. Claro, ese fue el comienzo. Hoy tenemos una empresa con casi 100 profesionales y todas las líneas de especialidad inmobiliaria que podemos ofrecer en el país. Por eso, enhorabuena. Y además, sé que este año has sido elegido presidente del ISEI. Sí, el ISEI, para que los que no lo conocen, es el Instituto Comercial e Industrial que aglutina las 14 inmobiliarias más importantes que operan en el país. 7 de ellas son internacionales, 7 de ellas son nacionales, y entre los 14 firmas que representamos en el ISEI, hacemos más o menos el 65-70% de las transacciones más representativas que ocurren en el negocio inmobiliario comercial de México. Pues eso es tremendo. Así que es la segunda vez que tengo la suerte, la fortuna de haber sido electo por unanimidad por mis colegas competidores, pero más que competidores somos muy buenos amigos entre todos nosotros. Tenemos un desayuno el último jueves de cada mes y ahí se debaten pues, temas muy interesantes de lo que está ocurriendo en el mercado, compartimos información de cierres, de tendencias, pero sobre todo dirimimos cualquier tipo de controversia y somos muy buenos colegas y profesionales inmobiliarios. Pues nos vas a contar un montón de nos vas a dar un montón de información sobre el sector de oficinas, el segmento de oficinas. ¿Cómo en estos 33 años, que por cierto es mi edad, o sea, llevas el mismo tiempo trabajando que yo existiendo, ¿cómo has visto que ha cambiado desde que llevas trabajando en oficinas, cómo has visto que ha cambiado el segmento? Ha sido un viaje maravilloso. Cuando yo inicié en esta carrera profesional en 1992, el mercado total de oficinas en México no alcanzaba el 1,000,000 de metros cuadrados. Eran cerca de 750,000 metros cuadrados lo que existía. Hoy tenemos 7.6 millones de metros cuadrados en la Ciudad de México. Y realmente a principios de los 90 empezaron a surgir lo que llamábamos los primeros edificios inteligentes, que empezaron a importar las principales tecnologías de desarrollo inmobiliario que llegaron al país. Entonces, imagínate tú, en la exponencial desarrollo y crecimiento que tuvo por 7 veces, ver este crecimiento ha sido fabuloso. Entonces, hemos visto una evolución sistemática de arquitectos, ingenieros y sobre todo la profesionalización de estos grupos inmobiliarios en una segunda y hoy ya tercera generación de mexicanos que se han, profesionalizado de una manera que podemos categóricamente afirmar que están al nivel de los principales desarrollos en cualquier punto del país, de los principales países desarrollados en el mundo. Podemos comparar los mejores inmuebles de México con cualquier capital extranjera. Y una pregunta, nosotros sabemos que México es un país espectacular, además muy bien ubicado en el mapa, y eso atrae a empresas internacionales a establecerse en México. ¿Has visto que hay una tendencia al alza en el tema de oficinas, de demanda de oficinas por empresas internacionales? Acuérdate que los mercados inmobiliarios son cíclicos. Entonces, a lo largo de estos 33 años me ha tocado ver 4 ciclos diferentes, donde de repente hay una expansión y una demanda muy alta. Entonces, se inicia la gestión y la construcción de un desarrollo muy importante de edificios. De repente llega un momento de sobreoferta, se detiene esta construcción, se inicia el ciclo de decadencia y luego nuevamente se inicia estos momentos cíclicos. Pero sí, efectivamente, el tema es totalmente de reacción y de pausa ante la demanda y la sobreoferta. Y Luis,
todos sabemos que desde la pandemia hubo un cambio radical, ¿no?, en las personas, en dónde trabajan, en cómo trabajan. ¿Cómo viste antes de la pandemia, cómo estaba el segmento de oficinas durante y después? Mira, la pandemia fue un fenómeno inesperado y muy importante que tuvo yo diría que fue un acelerador de ciertas tendencias que ya veníamos identificando. Uh-huh. Sobre todo, pues esto, ¿no? La utilización de ciertas tecnologías para hacer este tipo de videoconferencias a través de las plataformas digitales. ¿Qué ocurrió? Que en el 2017 hubo un temblor muy importante en México. Sí. Que nos llevó a que el 2018 fuera el año de mayor absorción histórica de metros cuadrados en la Ciudad de México. Muy bien. En ese año se absorbieron, la media de absorción promedio durante muchos años oscilaba entre los 400 y 500 mil metros cuadrados de oficina anual. En ese 2018, como consecuencia del temblor de septiembre del 17, llegamos a 750 mil metros cuadrados, una cifra histórica. Pero luego vino un 2018 y un 2019 donde hubo una descendencia de esta absorción y el 2020 nos fuimos a cero. Entonces fueron años atípicos que llevaron a que ya la tendencia de absorción sostenida de esos años previos llevaron a muchos desarrolladores a tomar la decisión colectiva de iniciar muchos proyectos. Entonces el fenómeno de detener de lleno y de en seco la absorción durante el 2020, 2021 y 2022 nos llevó a una crisis de una sobreoferta sin precedentes. Entonces tuvimos un fenómeno muy complejo donde había un excedente tremendo de edificios que ya se habían iniciado y que ya no había marcha atrás, aunado a 3 años que la misma situación de este fenómeno de empezar a utilizar las plataformas digitales, más que aprendieron muchas empresas que podían hacer uso del home office, redujo de una manera dramática la absorción de las oficinas. ¿Qué te podría yo decir? Yo he hablado de un fenómeno 30-30-40 post pandemia. 30% de las oficinas siguieron utilizando las oficinas de manera tradicional. Estos son perfiles de empresas de consultoría, tipo abogados, contadores, empresas que para ellos fue business as usual. Ellos no cambiaron su dinámica de desarrollo. Hubo un 30% que de plano se fueron al extremo de utilizar el home office y las plataformas digitales y ellos fueron los que decidieron, ya no más, necesito mi huella corporativa. Podemos ahorrar de manera tremenda en el uso gradual de las oficinas. Y un 40% estaba indeciso de qué iban a hacer y hasta qué punto iban a poder no ocupar estos inmuebles. Pero el efecto fue dramático. Yo creo que no hubo un sector más golpeado post pandemia que el de las oficinas. Esto ha venido recuperándose, estamos hablando 5 años después, sí. Pero sin duda alguna, yo te diría que la inmensa mayoría de las renovaciones que se dieron post-COVID definitivamente no mantuvieron su plantilla original. Lo que sí implementaron ese otro 40% de los indecisos fueron modelos híbridos, donde decidieron mantener una parte de su huella corporativa y una parte de su trabajo en modelos híbridos de 3 días home office, 2 días en la oficina. Entonces, esto llevó a que muchos de los metros cuadrados que se renovaban se hiciera una devolución parcial de los espacios, lo que trajo consigo que no solo se llevaran al mercado los nuevos espacios que se estaban terminando de edificios nuevos, sino que hubiera una cantidad muy importante de espacios en devolución. Entonces nos llevó a absorciones negativas durante estos 4 años, que apenas en el último semestre del año 2024 volvimos a ver absorciones positivas. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que acabamos de salir de una crisis inmobiliaria en las oficinas en las 4 ciudades principales de México sin precedentes. Hoy estamos en un 2025 diferente, donde por fin estamos viendo absorciones positivas y por fin estamos viendo que el mercado de oficinas toma una tendencia nuevamente al alza.
¿Y cómo es esa demanda o cómo ha cambiado esa demanda de esos clientes, esas empresas que quieren rentar oficinas? ¿Has visto, por ejemplo, que te demandan algún espacio más híbrido, más amplio, más cerrado? ¿Cómo has visto esa...? El uso cambió. Definitivamente quienes mantuvieron su huella, salvo aquellas empresas de servicio que, insisto, son el tipo de abogados, consultores o contadores, la gran, inmensa mayoría de los corporativos están haciendo un uso, digamos, más público de los espacios, mucho más de interacción entre las áreas, menos privados y más áreas de espacio social, es decir, más áreas de juntas, más áreas de interacción social. De colaboración. ¿No? De colaboración, exacto. Espacios mucho más colaborativos. Incluso yo por ahí escribí una nota que hablaba de que las oficinas ahora eran collaborative hubs. Okay. Porque si alguien algún día va a tener un tipo de trabajo que demanda alta concentración individual, quizá decide hacerlo desde su casa y no necesita desplazarse, hacer el commuting a la oficina. Puede quedarse a trabajar en su hogar y cuando va a interactuar con otros colegas o va a tener alguna presentación con clientes o va a tener que hacer una capacitación para diversos colaboradores dentro de la organización, que es donde se gesta el ADN de las empresas, entonces sí requiere estos espacios amplios, abiertos, de alta gestión y demanda social. Es lo que hemos visto en los últimos meses, que realmente las empresas hoy tienen un uso mucho más social y colaborativo el uso de las oficinas que de espacios privados individuales. ¿Crees que eso tiene algo que ver o hay más empresas, por ejemplo, tecnológicas que están pidiendo ese modelo? ¿O ves empresas de tecnología que todavía siguen un modelo tradicional? ¿Te acuerdas que usé la palabra acelerador? Sí. Ya venían muchas empresas hablando de espacios menos privados y más abiertos, más sociables, incluso con espacios de ocio que ya integraban e incorporaban una mesa de ping-pong, una mesa de billar y muchas áreas de esparcimiento y de lo que Juan Carlos Baumgartner, genialmente el director de Space, ha llamado collision areas, donde provocas que se gesten interacciones sociales y de encuentro entre los diferentes colaboradores de la organización. Sí, te iba a preguntar justo por eso, por las amenities. ¿Cuáles son las amenities que ahora se demandan más en las oficinas o que los constructores tienen que tener en cuenta a la hora de crear o de desarrollar un inmueble? Desde hace muchos años yo he insistido en la tesis que un edificio de más de 10,000, 15,000 metros cuadrados debe tener al menos 3 tipos de amenidades. Okay. 1, un espacio de coworking que permita que tengas un espacio de flexibilidad a los usuarios por proyecto, por expansión y para cierto tipo de visitantes o proveedores. Un segundo espacio es, sin duda, un área que le dé soporte alimentario. Alguna cafetería tipo Starbucks o tipo cocina abierta, donde los usuarios tengan la opción de, si no van a comer ese día en su comedor, tengan una alternativa de alimentos agradable, idealmente en espacio abierto, que puedan sentir aire fresco. Y el tercero, sin duda alguna, es un gimnasio, un área de poder hacer ejercicio, ejercitarse antes o después de su horario laboral. Es que yo ahora ya voy a o visito oficinas o espacios de coworking que ya tienen hasta guardería, luego para los perritos, luego para la manicura o como spa, y veo unas cosas que yo digo, bueno, yo vendría a trabajar, ¿sabes lo que te digo? No a hacerme las uñas. No fue casual que después de COVID los primeros edificios que tuvieron una ocupación importante fueron los que estaban incorporados, además de una extraordinaria ubicación con buen transporte público y plantas grandes y eficientes. El tercer elemento que les permitió llenarse muy rápidamente es que estaban integrados a centros que tenían áreas de retail abundantes o con múltiples servicios. Esto es, que tenían amenidades, gimnasios, restaurantes, bancos, servicios, y en algunos, la mayoría de estos casos, incluso tenían áreas de ocio, como cines, salones de entretenimiento y todos estos servicios que invitaban al usuario a llegar antes o después de su horario laboral. Y entonces, todo esto lleva a un cambio en el tema de contratos de renta
entre las oficinas o el coworking y el cliente? Porque yo entiendo, siento, que yo no conozco este segmento como tú lo conoces, que antes de la pandemia eran contratos tal vez más largos, más de plazo más fijo, de menos movimiento, y ahora esos contratos son tal vez más cortos. Mira, no necesariamente. Las empresas corporativas que buscan darle a sus empleados este tipo de servicios siguen comprometiéndose en contratos de 5, 7 y hasta 10 años. Quien busca flexibilidad va a buscar el otro modelo de negocio que se potencializó después del COVID, que es el coworking. Nacieron un sinnúmero de firmas de coworkings que encontraron este modelo de flexibilidad, donde el usuario no tiene que invertir en el acondicionamiento de sus oficinas y tiene esta virtud de poder tener altísima flexibilidad a bajo costo. Entonces pueden rentar por mes, incluso por día o por semana. Pero y por reunión, ¿no? Por horas. Y pueden modificar el sitio de una manera muy fácil de la ubicación de su centro de trabajo, incluso con estas membresías que estas cadenas de coworking les ofrecen, y puedes trabajar una semana en la Roma, otra semana en Santa Fe, otra semana en el sur, incluso puedes cambiar hasta de ciudad o de país. Estas grandes cadenas internacionales de coworking te ofrecen este tipo de memberships que te vuelven y te permiten ser un ciudadano del mundo, ser un verdadero colaborador digital o empleado digital. Sí, un nómada, ¿no? Nómada digital, el famoso concepto. Exacto. Sí, estas cadenas internacionales o nacionales te ofrecen esta versatilidad de uso de espacios donde con esta membresía puedes moverte en cualquier sitio donde ellos tengan un centro de servicio. ¿Y qué pasó con todos esos edificios de oficinas preparados para una demanda de antes de la pandemia? ¿Hubo que reconfigurar las oficinas? ¿Hubo desarrolladores que hicieron ajustes sobre sus... Muchos desarrolladores tomaron la iniciativa, y creo que fue acertada, de hacer sus propios coworkings o acondicionar espacios, porque de repente la inmensa mayoría de los edificios nuevos que se rentaban en obra gris o shell space se estaban enfrentando que su peor competencia era que había muchos espacios en devolución que estaban listos para ocuparse, no solo acondicionados, sino incluso amueblados y equipados. Entonces la única manera de competir era haciendo lo mismo, equipándolos, amueblándolos y ofreciéndolos con servicios, incluso hasta con una taza de café en el sitio. Esto fue una decisión acertada que muchos desarrolladores implementaron en sus edificios o trayendo a estas empresas de coworking para ofrecer el servicio integral en sus propios inmuebles. No, pues muy interesante. Y hay un tema que pues se habla mucho y que está en tendencia, que es todo el tema de la sostenibilidad de los edificios. Edificios inteligentes, con responsabilidad social, etcétera, etcétera. ¿Cómo has visto esa tendencia o esos cambios en los últimos años? Esa tendencia llega, pero va a un paso lento. Digamos que es como en los años 90 y principios de los 2000 surgió el tema LEED, el LEED Certified, que eran estos edificios que de alguna manera también incorporaban estas certificaciones internacionales, que al principio era un nice to have, pero que el mercado no lo pagaba. Y de pronto se convirtió en una situación donde si el edificio no tenía una certificación LEED, las empresas internacionales o transnacionales ni siquiera los visitaban. Entonces se volvió en un must have. Si no era LEED, no era visitado por las corporaciones internacionales. Hoy ese ESG creo que es una tendencia que claramente va en esa dirección. No ha llegado a ese nivel en México, pero creo que con el paso de los años se volverá un must have para que cierto perfil de empresas internacionales visiten un edificio. Será un requisito en el checklist de visitas, pero no hemos llegado ahí aún. O sea que las empresas internacionales o nacionales sí se fijan en si tienes ese certificado. Aún no, pero sucedió con LEED. Al principio LEED era un nice to have y no importaba. Y llegó un momento donde algunas marcas de prestigio internacional te ponían como una condición para visitar un edificio que tuvieran una certificación LEED. Creo que el ESG va en ese sentido y pronto volverá a ser una condición sine qua non para visitar un edificio. Está súper interesante. O sea, nos está bombardeando de información este señor. Se nota que llevas 33 años en este segmento. ¿Cómo ves
todo el tema del segmento. Y perdón Dime. que regrese a este tema, pero Dale. la gente a veces decía, oye, es que tiene un costo adicional que no se ve reflejado en el precio. ¿Por qué invertiría yo en hacer una certificación LEED si al final del día tiene un costo adicional que no lo veo reflejado en el precio de renta? Pero con el tiempo se dieron cuenta, es que es para jugar y participar con los usuarios internacionales que quieres tener como inquilinos. Ya. Ya no es cuestión de precio, es cuestión de que juegues, es ser parte de la decisión fundamental de las empresas 500 International. Entonces creo que el ESG va a ser muy pronto parte del juego. O cumples con las normas de sustentabilidad internacional o ni siquiera van a venir a conocer tu edificio. Y creo que vamos en ese sentido. Sí, me parece, sí, además es uno de los temas que más, por lo menos yo he escuchado en el tema de construcción y desarrollo de edificios que pues sean... Imagínate que el día de mañana te dicen, es que Tesla está buscando unas oficinas de 6, 8 mil metros cuadrados y si no cumples con estas normas de ESG, ni siquiera va a venir a conocer tu edificio. Es donde se van a dar de topes en la pared de no haberlo incorporado en tiempo y forma. Exacto. Y si yo fuese ahora un desarrollador y quiero desarrollar o construir un edificio de puras oficinas, ¿cuáles son las recomendaciones que me dirías? Esto es lo que sí o sí tienes que tener y esto es opcional y te subiría la categoría. No, desde hace mucho tiempo hay que cumplir con todas las normas de seguridad de vida internacional, con todas las condiciones de fireproof, por supuesto, nunca escatimar en lo esencial. Y a mí también hice una vez un paper donde decía cuáles son las características y las condiciones que más le preocupan al ocupante latino y cuáles le preocupan al ocupante internacional. Y por ejemplo, al ocupante internacional no se fija en las vistas bonitas, ni en la decoración del lobby, ni se fija tanto en la facilidad de dónde lo va a dejar el chofer en la puerta, sino que se fijan en condiciones de seguridad de vida, de eficiencia operativa y de altas tecnologías, sobre todo que cumplan con estas normas de sustentabilidad internacional. Ah, pues qué interesante. ¿Y el latino? Pero eso está cambiando, ¿eh? También el latino ha tomado mucho más en cuenta en los últimos años la responsabilidad social sobre el calentamiento global y por eso insisto, esta es una tendencia que claramente está modificándose día a día y que muy pronto va a ser un must have y que todos estamos cada vez más conscientes de la importancia que esto tiene de incorporar todos estos elementos en nuestros nuevos edificios. Y hoy los principales edificios que están con certificaciones platino lo logran porque tienen todos estos elementos incorporados donde ni siquiera dejan fumar un cigarrillo en la puerta del edificio. Ya. Entonces, si yo fuese un desarrollador, ¿cómo tendría que, o qué me dirías tú que sí, aparte de lo de la seguridad, etcétera, qué características debería tener ese edificio? Debes de contratar a un consultor internacional te dé las especificaciones de la más alta gama de especificaciones que cumplan con la normatividad ESG global. Sí, pero de ESG, pero de distribución, o sea, que tenga que tener, no sé, igual me recomendarías tener, igual me estoy volando la cabeza, pero cámaras de ella. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo los sprinklers son un must ¿Qué have. son sprinklers? Son los rociadores contra incendios, las cámaras, obviamente todo el tema de seguridad de vida que cumplas. Por ejemplo, hace poco visité un edificio de reciente construcción que tiene una sola escalera de emergencia. Ajá. Y eso, por ejemplo, no va a pasar ninguna norma de seguridad internacional, porque si tú tienes un incendio y el incendio se gesta cerca de esa escalera de emergencia, no hay otra posibilidad de salida de los usuarios y eso no pasa ningún código de seguridad internacional. Parece mentira que en pleno 2025 hay un edificio que se acaba de entregar con esas características y condiciones. Ese edificio está destinado a no ser rentado por ninguna empresa internacional. Pero bueno, escúchame, que eso, ¿no crees que tal vez ellos mismos puedan hacer un coworking y yo diga, pues rento aquí? Yo no tengo ni idea, ¿sabes lo que te digo? Yo como... Tremenda falla de diseño y de conciencia, porque corre un riesgo muy alto un usuario que esté en un edificio que solo tenga una escalera de emergencia y que no tenga una escalera presurizada y o al aire libre que le dé salida ante una eventual catástrofe. O sea, en un eventual incendio, eso sería una catástrofe.
Ya, pues no, pues yo si busco ahora una oficina nueva, yo te aseguro que no me fijaría en la Por eso lo escalera. importante de asesorarse de los profesionales siempre. Exacto. Hay que acudir a veces, como dice el dicho, lo barato te sale caro y recurrir a los profesionales en cada materia es fundamental. Entonces, a todos los profesionales inmobiliarios, los corredores inmobiliarios, los brokers inmobiliarios, ¿qué características sí o sí tienen que tener en cuenta? Aparte de la seguridad. Además de la seguridad, siempre debes de cumplir con la normatividad internacional, por supuesto, y por eso las certificaciones tienen un valor intrínseco. Y hay Gold, Silver, Platinum, y te van dando razones y marcas que te garantizan que el edificio está en top of the line. Y en temas de la distribución, o sea, si yo hago un edificio, ponte que tiene 30 niveles. Tú me dirías, tal vez, destina los últimos 3 niveles para un coworking, destina esto para oficinas más tradicionales. Eso es muy versátil, no hay una razón específica para destinar algún piso al coworking, no hay una razón específica para hacerlo. Simplemente si hay estrategias de comercialización donde vas a empezar a llenar el edificio top up, de abajo hacia arriba, pero eso es por una estrategia comercial donde vas a buscar que los pisos más superiores logren obtener el mejor precio de renta al final. Ok, no había pensado yo en eso, en todo el tema de esa estrategia de comercialización. ¿Nos explicas ahí un poquito más cómo o qué tipos hay? Sí, normalmente tú empiezas a rentar, a pre-rentar mientras el edificio está en construcción con los precios un poquito más atractivos y vas a reservarte los pisos de mayor atractivo visual, que son los pisos altos, para quien esté dispuesto a pagar un mayor precio. Y esto suele ser cuando logras el wow factor de que el edificio ya está en operación y funcionamiento y tienes todas las amenidades, como decía un colega mío, los bells and whistles in place, ¿no? Entonces, tú empiezas con los pisos bajos a un menor precio, los pisos medios logran el promedio y los pisos altos, que son los pisos de vanidad o los ego spaces, en un mayor precio, y así logras un promedio de renta en todo el edificio. No, pues súper interesante. Sí, no había caído yo en esa estrategia de empezar a rentar desde abajo para arriba. Así es. No. Y te reservas el nombre del edificio hasta el final. Idealmente no darlo, pero si llega un usuario máximo, el que va a pagar el mayor precio y va a tomar los mayores números de metros, a ese le vas a dar el nombre del edificio. De la empresa de esa persona. Claro. Ah, pues mira, o sea, si hay alguna empresa que nos está escuchando, que está buscando un edificio y quiere que su nombre aparezca como nombre del edificio, espérense a que todo esté y quedaros con lo mejor Uno de los arriba. grandes orgullos que tengo yo como broker de oficinas es que le he puesto el nombre de edificios a más de 56 edificios en esta ciudad. Entonces voy viendo y me acuerdo que le puse el nombre al CEA, le puse el nombre a IOS, le puse el nombre a ICSE y así los voy viendo a Monex, voy viendo los edificios que logramos negociar con inteligencia, el nombre de la marca del usuario en el edificio. Joder, 50 edificios, ¿eh? Madre mía. Son muchos años. Sí, no, pues 33, mis años de vida. No se me había ocurrido a mí, yo no tenía ni idea de eso, o sea, sí te la digo. Obviamente la regla te dice que si tomas 51% o más del edificio, tienes el derecho legítimo de señalizar el edificio con tu nombre. Pero la gracia ha estado aquí que con solo el 20, 30, 40% de los espacios arrendados hemos logrado señalizar edificios. Vaya tela. Y a ver, no sé si tienes algún número o dato duro de cómo está el tema inmobiliario en oficinas a nivel nacional. ¿Qué ciudades son las que...? Mira, nosotros tenemos oficinas en las 4 ciudades con mayor actividad inmobiliaria, que son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro. La teoría te dice que un mercado sano debe tener una vacancia de un dígito. Y llegamos a tener en la Ciudad de México incluso vacancias de 3-4%. Okay. Hoy, después de COVID, todas estas 4 ciudades tenían vacancias de más de 20%. Fue terrible, fue 2 veces lo deseable. Hoy te puedo decir que ya, por ejemplo, Guadalajara está al 10%, lo cual ya es saludable. Monterrey y Querétaro están cerca del 14%, ahí van. Y la Ciudad de México sigue estando en un 21-22% de vacancia. Pero eso es en términos generales. Claro. Hay que tener mucho cuidado y cuando se habla de un mercado, analizar corredor por corredor. Exacto. Porque no es lo mismo el Central Business District de la Ciudad de México, que estamos hablando de
Lomas, Polanco, Sí, Reforma Reforma. e Insurgentes, que ya están en un dígito y que ya están en mercados prácticamente saludables, que lo que sigue ocurriendo en Santa Fe, Santa Fe, sí. Interlomas y el norte, que siguen sufriendo en vacancias de entre 25 y 30%. Sí. Incluso el norte todavía peor. Sí. Entonces hay que entender corredor por corredor y tipo de producto por tipo de producto. Entonces yo a veces me preocupo cuando alguien lanza cifras al azar. Cuando uno va a hacer un assessment de un edificio en particular, hay que entender el corredor, el producto y su competencia para entonces sí poder establecer cuál es el mercado al que se está enfrentando y la vacancia a la que se está enfrentando ese producto específico y tipo. ¿Y cuáles son esos tipos de productos y cuál es la diferente absorción o vacancia? Nosotros hoy traqueamos el mercado A y A+. Estas cifras que yo te doy son exclusivas del mercado A y A+, porque también hay mercado B+, B y C. Sí. ¿Ok? Es otro mundo. Y dentro de estos, yo te diría que hoy los promedios de renta en la Ciudad de México están entre 21 y 23 dólares. En Guadalajara, en Monterrey también por ahí están, en los 20 bajos. Querétaro está un poquito más abajo, anda en 18 dólares. Pero, por ejemplo, hay sus definitivas diferencias perdón, excepciones. Por ejemplo, en la Torre Virreyes, que es donde nosotros tenemos la oficina, ese edificio no baja de 44, 45 dólares metro cuadrado y entonces hay sus contadas excepciones. Pero es importante siempre, nuevamente, y esta es la recomendación, acercarse a los profesionales para tener un assessment o una asesoría muy específica del tipo de producto y de mercado que estamos analizando. No se puede ni se debe generalizar jamás. Bien, y por ejemplo, en corredores como Santa Fe, ¿cómo hacemos que vuelva o que se reactive más rápido el tema de...? Santa Fe es un mercado bien interesante porque solo Santa Fe tiene 1.300.000 metros cuadrados de oficina. Esto es prácticamente todas las oficinas clase A que hay en Monterrey y un poco más de las que existen en Guadalajara. Y 3 veces las que existen en Querétaro. Estás hablando de un mercado muy grande, muy representativo. En Santa Fe hoy existen más de 300.000 metros cuadrados disponibles. Entonces, un mercado que todavía tiene un reto muy importante para estabilizarse. Sin embargo, esa misma escala nos permite que tenga una dinámica de absorción importante. En Santa Fe se absorben más de 150.000 metros cuadrados anuales solo en ese mercado. Entonces, es una dinámica interesante. Ahí están los clientes y hay razones por la vivienda, por las escuelas, por los centros comerciales que ahí existen. Podría ser una sola ciudad, Santa Fe. Entonces hay que analizarlo con cuidado y con atención. Hoy los precios promedio de mercado en Santa Fe están en 19 dólares. Entonces me recomendarías a mí, yo vivo en Polanco, como sabemos es una zona un poco cara. ¿Tú me recomendarías a mí, por ejemplo, buscar oficina en Santa Fe antes que en Polanco? Si estás buscando calidad y precios, sí. Ok. Es un mercado que ofrece productos de altísima calidad con extraordinarias amenidades en una zona muy consolidada y ahí hay grandes oportunidades. Pues tendremos que checarlos. Los asesores tienen que estar súper enterados de todo este tema de cómo se mueven cada uno de los corredores para poder aconsejar correctamente a sus diferentes clientes, ¿no? Y sobre todo que hoy Santa Fe hay que prestarle mucha atención porque ya está en operación el tren suburbano, se está por conectar la línea del cablebús y eventualmente ese tren suburbano va a conectar con el metro observatorio. Entonces la dinámica de Santa Fe, que de por sí es bastante interesante, está a punto de mejorarse de una manera sustancial con este transporte público que está por generar una dinámica, insisto, muy interesante. O sea, que mejor ahora que dentro de 2 años buscar la oficina. Totalmente. No, ya sé que luego aparezca el tren y ya los precios se suban. ¿Qué va a pasar, no? Totalmente. Que, ¿sabes? Que ya llevamos 40 minutos de podcast. Entonces, sí, se pasa rápido, ¿verdad? ¿Quieres dar algún mensaje a todos tus colegas profesionales inmobiliarios, asesores inmobiliarios, para que puedan aconsejar mejor a sus clientes que buscan o empresas que busquen alguna oficina o constructores? La cámara es toda tuya, te puedes dirigir a quien quieras. El factor fundamental que hemos tenido en Coldwell Banker es especializarnos en la representación de edificios porque genuinamente estamos convencidos de que a diferencia de otras empresas, nosotros cuidamos el interés del desarrollador. Lo que hemos desarrollado es una metodología probada que cuida siempre que nuestros productos
enfrentemos y enfoquemos los factores diferenciadores en cada mercado específico, cuáles son esas cualidades que tiene nuestro producto y hacer un análisis muy cuidadoso de la competencia. Y siempre llevar ese mensaje a los brokers que en la zona están buscando producto para sus clientes. Entonces, somos una firma altamente especializada en la representación de propiedades. Por eso nuestros clientes nos han confiado sistemáticamente la comercialización de sus productos, porque hemos demostrado con hechos la colocación de sus edificios en tiempo y forma. A nuestros clientes y colegas les invito a que se acerquen a Coldwell Banker Commercial para encontrar una metodología en la búsqueda de espacios, porque tenemos información confiable de cada una de las 4 ciudades en las que participamos, corredor por corredor, edificio por edificio. Los invitamos a acercarse a Coldwell Banker Commercial para que hagamos muchos negocios juntos. Pues con esta información, yo a todos los asesores inmobiliarios, de verdad que les invito a que si van a buscar propiedades, oficinas para segmento oficinas para sus clientes, sus empresas, etcétera, que estén muy informados, como bien decía Luis, sobre esos corredores, sobre las tendencias históricas del sector inmobiliario, de dónde está la demanda, dónde está la oferta, y por supuesto tenéis aquí a un super partner confiable como Coldwell Banker Commercial para que les podáis tocar la puerta, y además lo vamos a dejar aquí tagueado para que podáis contactar. También te vamos a etiquetar a ti, Luis, para que te contacte la gente. Felices de poder participar siempre. Esto es muy importante. Nos encanta hacer negocio con los brokers. Nos encanta compartir comisiones. Nos encanta ofrecer información de mercado y sobre todo nos encanta hacer negocio y seguir en este mundo que nos apasiona de los bienes raíces comerciales, en especial en el segmento de oficinas. Pues ahí está. Os dejamos el contacto de Luis para que Luis, si tenéis alguna duda o le queréis contactar para cualquier cosa, también vamos a dejar el contacto de Coldwell Banker Commercial y les tagueamos por aquí. Cualquier duda que tengáis, están súper abiertos a colaborar con todos vosotros, como bien ha dicho Luis. Y pues nada, si os ha gustado este episodio y os ha gustado toda la información que ha compartido este gran amigo y experto en el segmento de oficinas, por favor compartidlo con vuestros colaboradores, con vuestros compañeros y pues, vamos con todo, ¿no? Con todo. Gracias. Hasta luego. Bye bye.